¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa lo vaticinó durante su mandato. Dijo: lo que vivimos no es una época de cambios, es un cambio de época. Hoy decimos, es también el fin del ciclo neoliberal. Las masivas protestas contra las medidas fondomonetaristas y antipopulares en Argentina, Chile, Colombia, Brasil y Ecuador revelan realmente una profunda insatisfacción de las mayorías contra la desigualdad, la exclusión, el desprecio de las élites y la escandalosa concentración de la riqueza. Las victorias electorales del progresismo y la izquierda en México, Bolivia y Argentina, y muy probablemente también en Uruguay, confirman además el fracaso del breve y salvaje regreso de las derechas de la región a posiciones de gobierno, y son síntomas muy claros del surgimiento de una nueva época con profundas repercusiones en el mundo entero. Las chispas están incendiando la pradera. En general, estos estallidos de indignación, frustración y descontento tienen como protagonistas principales a los movimientos sociales y a los ciudadanos. Son protestas contra los gobiernos y las élites, pero no son lideradas por partidos opositores, ni de izquierda ni de derecha. La desconexión entre los líderes políticos y sociales con relación a las mayorías es total y evidente. La corrupción, la incompetencia, la ausencia de vocación para servir ha dinamitado los puentes y la sociedad se siente distante y desconfiada frente a sus supuestos representantes y dirigentes. Sin embargo, las movilizaciones populares carecen aún de propósito estratégico, de un sentido profundo y de un proyecto compartido. Se trata de un malestar incontenible y desafiante, pero que avanza vertiginosamente hacia una conciencia de su inmenso poder transformador, porque esas luchas de hoy vienen acompañadas de las ideas de mañana. No hay duda que el auge de las luchas populares contra la desigualdad y la injusticia es consecuencia, entre otros factores, del arribo de gobiernos derechistas en la región durante los últimos años, que trajeron mayor pobreza, carencias, injusticias y concentración de la riqueza, anulando las conquistas políticas y económicas de la década progresista. Todavía más, estas élites en el gobierno acentuaron su desprecio por los pobres, sabotearon los procesos de integración regional, se sometieron como patio trasero a las órdenes de Estados Unidos, endeudaron a sus países, debilitaron a sus estados y abrieron aún más las heridas de la desigualdad. Sin querer queriendo, los gobiernos neoliberales y las élites derechistas acentuaron la polarización social estructural que sufren nuestros países latinoamericanos y crearon las condiciones para el inicio de un nuevo ciclo progresista en la región. Para la izquierda y las fuerzas progresistas, significa asumir el reto de definir con urgencia un modelo económico, con Estado y con mercado, construir una nueva hegemonía que incluya a todos los sectores y profundizar en una visión de sociedad que promueva el emprendimiento productivo con compromiso social. El futuro cercano estará en manos de quienes sepan interpretar el momento histórico. Un nuevo relato está naciendo con sus nuevas gramáticas y símbolos. No se encuentra en los extremos, tampoco en el centro. Se trata de una síntesis que ya los pueblos están escribiendo. Para analizar estos temas, conversaré con Pablo Allende, médico y nieto del presidente chileno Salvador Allende. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país?
Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Pablo Sepúlveda Allende, médico y nieto del presidente chileno Salvador Allende. Es también miembro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Actualmente es presidente de la Fundación Latinoamericana Dr. Salvador Allende. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, Chile protagoniza en los últimos días una serie de eventos de gran significado. Sí. Ahora, los medios de comunicación habían posicionado a Chile como un ejemplo, como un modelo, como un oasis de bienestar, estabilidad, consenso. Y pareciera que todo eso se hizo triza en cuestión de horas. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué pasa? Chile como modelo ejemplo del modelo neoliberal tenía una campaña también mediática muy tanto nacional a lo interno como internacional de posicionarlo justamente como el país que hace bien las cosas, el alumno destacado se decía, pero que en el fondo ocultaba las grandes injusticias, los grandes abusos, las grandes desigualdades que tienen intrínsecamente el sistema, ¿no? O sea, uno de los países más desiguales del mundo, donde cada vez hay más, o sea, el tema laboral, una flexibilidad laboral cada vez más fuerte, una serie de temas en términos de privatización de todos los derechos sociales que... Incluso hasta del agua, ¿no? El agua privada, el único país del mundo donde el agua está en manos de grandes empresas privadas. Y pues bueno, eso generar un descontento que se ha ido acumulando por décadas y que pues llegó el momento de que explotó, no tenía más, realmente fue una sorpresa, un estallido social durante inmenso. 30 años hubo aparente calma, tranquilidad. Aparente, siempre hubo, sobre todo el 2000 años para acá. Era el peso todavía de la feroz represión de la dictadura que silenciaba a los ciudadanos chilenos. Sí, sobre todo en los 90, después las manifestaciones de la década ya del 2000 para acá, los mapuches empezaron y los estudiantes secundarios, el 2006, lo que se llamó la Revolución Pingüina, también por los pasajes y todo eso, pero esa generación que no vivió la dictadura es la que ha movilizado más, sobre todo los mapuches, fue un pueblo guerrero, históricamente guerrero, y los estudiantes que no vivieron la dictadura, entonces no tienen en el cuerpo metido el miedo de lo que es la represión, o todo lo que se vivió. Lo saben por la historia y por lo que les cuentan sus padres, pero no lo vivieron, entonces no tienen miedo o no han presentado ese miedo. Es decir, que la represión de la dictadura logró desmovilizar, despolitizar, atemorizar a la sociedad chilena durante 30 años. Es un terrorismo de Estado brutal, el que fue la dictadura. Y eso, el miedo más sumado a la despolitización, una campaña también, sí, digamos, y también de generar ese consenso de que estamos bien, somos el país más estable, pero que en el fondo pues se iba generando descontento y desigualdad, injusticias que fueron acumulándose hasta que explotó por el pasaje, que son un aumento de 30 pesos, imagínate, que es algo insignificante en realidad. Fue la chispa que encendió la pradera. Fue una chispa, claro, exacto. Sí. Mira, son movimientos sociales solamente, ¿no? La característica de este estallido, de estos levantamientos populares, tienen que ver más con los movimientos sociales que con los partidos políticos. Son protestas contra el gobierno, contra el modelo, pero sin los partidos de oposición. Bueno, los partidos se han sumado, los más de izquierda se han sumado ya totalmente en apoyo a toda esta explosión social. Pero sí, fue más bien, inició con los estudiantes, pero cuando inició ese día viernes, que empezó por la evasión, decir no vamos a pagar el pasaje del metro, que cuesta todo esto más de $1, un poco más de $1, uno de los más caros. Y entonces los estudiantes masivamente se organizaron por las redes, en fin, y llegaban a estaciones de metro y no pagaban, se saltaban por donde se pasa el boleto.
y se quedan ahí saltando, cantando, gritando, así de forma muy alegre. Después llegó la policía a reprimir de forma brutal. Hay imágenes de cómo sacan arrastrando a los estudiantes menores de edad, les dan palos, todo. Y fue justo también la hora de cuando es la salida del trabajo la gente, 6, 7 de la tarde, y bueno, se sumaron los trabajadores que usan el metro incluso, se sumó y bueno, conformó un estallido social de dimensiones inmensas, que al otro día ya pasó a las otras ciudades donde no hay metro. O sea que los chispas del metro, en donde no hay metro, también se sumaron y no tienen metro. O sea, fue algo que resalvó fue escalando y se fueron sumando. Y claro, y ahí se fueron tomando todas las demandas que ya venían manifestándose antes, que es el tema de las pensiones, que es el tema de la educación, el tema de la salud, el tema del agua, todas esas injusticias que venían y que se habían manifestado de forma sectorial. Cada uno así, sí, ahora se que juntaron empobrecían, acentuaban la pobreza. Sí, sí, la precarización crónica ¿no? y todo, sí. O sea, la precarización laboral, todo. ¿Qué nos dice la ausencia de los partidos de oposición, que no dirigen estos movimientos sociales, sino es los propios ciudadanos, los sectores populares, los sectores estudiantiles, al margen de los liderazgos o de los dirigentes tradicionales? ¿Qué nos está revelando? ¿Qué cambios nos está revelando? Bueno, el desprestigio que también se ha ido acumulando hacia la política y en Chile específicamente hacia los partidos políticos, que en su mayoría, no todos, han habido escándalos de corrupción inmensos, de financiación de la política por el empresariado. El gran empresariado financia legalmente, además, legal e ilegalmente, a las candidaturas, lo cual pues todo eso ha indignado y la política se ha ido desprestigiando cada vez más. Y entonces pues el protagonismo lo toman los movimientos sociales. Y no, una relevo, ¿no? No ha habido un relevo generacional significativo. Está surgiendo con el Frente Amplio, que es un conglomerado de partidos y movimientos que irrumpieron, que viene del movimiento estudiantil del 2011, ¿se acuerdan? Camila Vallejo, Boris, Jackson, como todos esos liderazgos que se hicieron muy conocidos mundialmente, conformaron este Frente Amplio y presentaron candidaturas al Parlamento y sacaron 20 parlamentarios de una vez. Apenas se presentan 20 parlamentarios, que eso es inédito. Se rompió el bipartidismo. El Frente Amplio rompió, junto con el Partido Comunista, que subió su cuota parlamentaria, y rompieron el bipartidismo que existía entre el conglomerado de derecha y lo que era la concertación, que son siempre se relevaban después de la época de la dictadura, ¿no? Pero que mantenían el mismo modelo. O sea, la concertación, Partido de Democracia Cristiana, Partido Socialista, PPD, mantenía el mismo modelo. Nunca hubo un cuestionamiento al modelo heredado de la dictadura, ni siquiera la Constitución, no. O sea, bueno, alguna cosa, pero no hubo un planteamiento de cambiar la Constitución. ¿Por qué el éxito del Frente Amplio? Por un tema generacional y que es como un recambio, figuras jóvenes, y que esa movilización realmente despertó el descontento hacia el modelo, hacia el lucro, ¿no? Entonces como que fue el lema en ese momento era no al lucro en la educación, o sea, no a hacerle una mercancía, y ahí como que empezó a despertar el sentido común del chileno, de la ciudadanía, de que los derechos sociales no son mercancías en el fondo, que son derechos. Ya estaba el sentido común neoliberal de que todo se paga. Incluso Piñera lo dijo en la vida todo se paga, refiriéndose a la educación, a todo. Y eso empezó a generar simpatías y bueno, pues aparte del tema generacional, que también se declararon en contra del sistema neoliberal. Hay una polarización, asamblea constituyente, todo eso. Hay una polarización social, estructural en Chile muy fuerte. Bueno, en Chile y en el resto de América Latina, pero en Chile particularmente. La desigualdad, las diferencias de clase son obscenas, son son muy fuertes. Sí. Ahí el 1% de la población se lleva el 26% de la riqueza del país y el 50% más pobre alcanza el 2,1% del ingreso, o sea, de la riqueza. Es una de los más desiguales del mundo en términos. Y en Chile hay 4 o 5 multimillonarios que tienen más de $1.000 millones. Cuando Brasil no tiene 3 o 4, se tiene más multimillonarios que México o que Brasil. El modelo lo que ha hecho es favorecer una concentración grosera de la riqueza, totalmente. En el caso de Chile particularmente. ¿No? Y Chile es un país muy rico, tiene el 40% del cobre del mundo, el 40%. Y del litio, que es como el petróleo del futuro en términos de la energía eléctrica, los carros
eléctricos, las baterías de los celulares, las computadoras, todas están hechos del mineral que es el litio. Y entre Bolivia, Argentina y Chile, el triángulo del litio, tienen el 80% del litio del mundo, el 80%. Y Chile, entre esos tres, tiene el que más concentración. Y son unas grandes riquezas que realmente han sido saqueadas, ¿no? Todas son en empresas privadas transnacionales y... que fueron privatizadas durante la dictadura y la democracia también. Mira, estamos observando estallidos sociales, movimientos sociales de envergadura, que comienzan, que se manifiestan a partir del aumento de las tarifas del metro y otras reivindicaciones menores. Pero ¿hacia dónde va todo este movimiento? Creo que ya se están planteando objetivos, propósitos a mediano y largo plazo, como la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo. ¿Hacia dónde pueden avanzar estos movimientos sociales en un contexto difícil? Claro. Porque estamos hablando de una derecha que históricamente ha demostrado ser muy feroz para reprimir, aplastar, asesinar la disidencia y la protesta. Pero me respondes cuando regresemos en los comerciales, por favor. Okay. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Pablo, sobre el futuro de estos movimientos sociales que han emergido de manera contundente, muy significativa en la escena chilena. ¿Hacia dónde va? Porque pueden ser reivindicaciones, banderas reivindicativas que se van disipando con el tiempo, satisfacen algunas reivindicaciones y desaparecen las movilizaciones. Pero comienzo a observar que se van más allá de lo reivindicativo. Se está pidiendo la renuncia de Piñera y principalmente la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Sí. ¿Cuál es el futuro de estos movimientos sociales? Sí, como tú dices, y va más allá de los movimientos sociales. Hay mucha gente que no milita ni en un movimiento social ni en un partido. O sea, ciudadanos que ya pues, se cansaron de, que sí sienten la injusticia y se dan cuenta y bueno, pues salen. Es una reivindicación ya ahorita contra el sistema, contra el sistema que bueno, lo encarna en este momento Piñera. Y sobre todo porque cómo se comportó ante la explosión, ¿no? O sea, realmente con una represión. O sea, y que realmente la represión ha sido brutal. O sea, se puede hablar de eso, pero es igualita a los tiempos de dictadura. Torturas, bueno. Violaciones. Violaciones de mujeres, se habla, todavía no hay cifras, pero con temas de desaparecidos, en fin. Allanamiento en la noche, pues, gente la sacan de la casa. Hay videos terribles. Hay horas y horas de gente que graba las cosas. Entonces su reacción creo que ha provocado mucho más descontento, ¿no? Como ha manejado torpemente y no políticamente, sino con últimamente ha tenido un discurso más conciliador, asumió responsabilidades, pidió perdón. Pero pidió perdón porque la clase política, porque ellos y los anteriores no se dieron cuenta de tanta injusticia, que no escucharon. No perdón por la represión o por los muertos o por eso. Pidió perdón porque no se dieron cuenta antes supuestamente de lo malo que le estaban pasando al pueblo. ¿A qué se debe eso? Pues, ¿es algo de ignorancia? Indiferencia. Claro, indiferencia. O sea, ellos saben lo injusto que es. Lo que creían que tenían el control todavía del consenso en la población, de que no iban a estallar. O sea, lo agarró por sorpresa totalmente al establishment. Política, sí, totalmente. O sea, a la élite y a la oligarquía, por decirlo así, que quedó espantada. Por eso el audio de la esposa de Piñera que dice, son alienígenas. Casi. Sí, son bichos extraños, claro, los pobres son bichos extraños para las élites siempre. Y vamos a tener que compartir nuestros privilegios, ¿no? Pero lo que pregunta es, ¿hacia dónde va? O sea, creo que hay que aumentar la cantidad de limosnas. Sí, más o menos, sí. Todavía no hay una conducción clara del movimiento, liderazgo, ni de personas individuales como tal, ni de un partido, un movimiento, todo, pero sí las reivindicaciones son claras.
que se juntan todas, que es el tema de las pensiones, de la recuperación del agua, salud, educación, de los precios de los servicios, la electricidad. Mejoras en el ingreso. Todo, el tema laboral, en fin, todo que son los pilares del sistema, ¿no? Del sistema neoliberal. Y en eso está claro, es contra el sistema. Entonces, contra el modelo. Contra el modelo, claro, contra el modelo económico. Y entonces en eso está claro, y sí las demandas más fuertes y claras son el cambio del modelo a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Ahí se divide en el tiempo. El cambio de modelo, ¿no? Tiene que ver ahora con la bandera de la Asamblea Constituyente. Sí. Y ya, bueno, los más... Eso significa que hay un salto político, hay un salto en la conciencia rápido. Cualitativo, sí, un salto cualitativo en ese sentido. Porque antes la Asamblea Constituyente no hacía mucho, se hablaba, ¿no? Pero no había pegado tanto, siempre era más sectorial. Luce como una bandera fundamental. Sí, porque ese salto es que el darse cuenta de que todo está en el modelo y que la base del modelo es la Constitución de Pinochet. Entonces, creo que va por ahí. Ahora lo que está entre que sea ahora ya, a través de la renuncia de Pinochet y convocar elecciones y una asamblea, que eso requiere una correlación de fuerza mucho mayor y un enfrentamiento, o que se llegue a, en mi opinión, ¿no? O que se llegue a una especie de acuerdo tácito que se diga, bueno, las elecciones son el 2021 y ahí se define. O sea, que el que vaya por la izquierda, aseguro, va a tener que llevar la principal bandera de la Asamblea Nacional Constituyente. Y la derecha va a querer, obviamente no. Dadas las circunstancias, yo creo que en unas elecciones, si fueran ahora, o sea, la derecha saldría arrasada, perdiendo, y si la izquierda por fin logra unirse, digamos, hablando de la izquierda real, Partido Comunista, Frente Amplio y los movimientos sociales, lograran unirse bajo una única candidatura y un programa de gobierno, empezando por la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, creo que ganaría ampliamente. Ahora, requiere que se haya esa unidad de la izquierda y ya, es lo único, porque la derecha creo que ya está por el suelo. El que ahorita con política defienda el modelo, ya no tiene vida política, si defiende el modelo. Y ya la gente no se va a dejar engañar tan fácil con reformas superficiales como las que planteó ayer Piñera. Vamos a dar más plata para la AFP. Eso no son cambios estructurales, son solo superficiales como para... Sí, paños calientes. Sí. Entonces la gente ya no se deja engañar por eso. Y la gente creo que se está dando cuenta que es posible ir más allá de esas reivindicaciones, ¿no? Sí. La madurez de este proceso va a requerir, y el fortalecimiento de las banderas, va a requerir la participación de los partidos políticos. Sí, yo creo que sí. Y que la unión... ¿Cuál es el estado, cuál es la situación de los partidos políticos hoy? Sobre todo los partidos políticos progresistas, populares, de izquierda. Porque hay una crisis, al igual que en el resto del mundo, hay una crisis de representatividad. Eso se vio claro ayer, que cuando Piñera llamó a la Moneda a dialogar a todos los sectores y a todos los partidos políticos, el Frente Amplio, el Partido Socialista, sorprendentemente, y el Partido Comunista dijeron que no iban a hablar nada hasta que los militares no regresaran a los cuarteles y se acabe el estado de emergencia, de excepción, toque de queda y todo eso. O sea, no hay diálogo hasta que eso no. Y que tiene mucha razón, porque lo que están cometiendo, las atrocidades reales en derechos humanos, hay mucha evidencia en videos de las atrocidades que están haciendo los militares y los carabineros de Chile, son terribles, terribles, terribles. ¿Qué se sabe de la represión? Bueno, porque hay un bloqueo informativo también. O sea, tú ves las manifestaciones y, por ejemplo, Telesur ayer hizo una cobertura de 1 hora que la leí completa y 4 o 5 se acercaron a agradecer a Telesur porque eran los únicos que cubrían. Decían, los canales solo hablan de saqueos y de vandalismo, no hablan de lo que nos están haciendo. Exacto. Intentando desacreditar todas las movilizaciones, la protesta. Sí. Entonces, pues, va a ser... ¿Cómo iba el...? Sí, el Frente Amplio. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio? El corte fue que no se sentaban y el Frente Amplio no se negocia, se va a sentar a negociar. Y lo siguieron el Partido Socialista también. Y el Comunista. Hay una radicalización de la política. Y que es fundamental también que se una el sector social con el político, que siempre han estado separados. Ahora, para la unidad incluye eso, que haya... Y que lo manifestó el Frente Amplio al decir, apoyamos la llamada huelga general, que es la de hoy y mañana,
apoyamos a la unidad social que agrupa a los principales sindicatos y a los movimientos sociales más fuertes que llamaron al paro nacional. Nosotros, Frente Amplio, nos sumamos. Partido Comunista también nos sumamos. O sea, a marchar, a salir a la calle y a todo eso. Es la primera vez que se articulan movimientos sociales, sindicales, vecinales, comunitarios y los partidos políticos de izquierda. Y lo más fuerte, los portuarios paran el país. Los sindicatos Antes habían parado solos. Los mineros también siempre habían parado solos. Entonces ahora todos están parando. Entonces puede tener mucha más fuerza ahora, ¿no? Ese es un proceso que tú observas inevitable, es imposible frenarlo, ni con la represión. Sí, yo creo que sí, porque, o sea, tendría que ser una represión no sé... Brutal. Brutal, más de lo que ya es. O sea, que estamos hablando de un nuevo ciclo en Chile, sí, definitivamente, sí. o estamos hablando del fin del ciclo neoliberal en Chile. Es eso, o sea, yo creo que lo que está en juego es el modelo neoliberal, que es eso, y que está representado en la Constitución, ¿no? Y por eso, por la raíz de eso, es una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué se ha sabido de la represión? Ajá, ¿Qué caso? Ahí, bueno, oficialmente son 22 fallecidos, muertos. Algunos, como 8, creo que son por calcinamiento en los incendios. Hay gente que dice que los matan y después los ponen ahí para la evidencia. Muchos por balas, o sea, directamente, todas por fuerza de seguridad. Desapariciones, ya se está hablando también. Se habla, no hay cifra de desapariciones, pero sí de violaciones de mujeres 12, vejaciones, o sea, las mujeres que cuando son detenidas las llevan a la comisaría, las desnudan y las meten en un calabozo lleno de hombres detenidos también. O sea, cosas que... amedrentamiento, o sea, lo que están haciendo es una política de terror. Literalmente lo que quieren es meter el terror en los manifestantes para paralizarlos. ¿Qué crees que impacto pueda tener el terror, el miedo? Ya lo tuvo. Ya lo tuvo, pero es esta otra generación. Y lo que tú ves, también te decía, como ayer Telesur les preguntaba, ¿tienes miedo? O sea, la pregunta que hacía la periodista Telesur, ¿tienes miedo? No. Toda la respuesta era no, no tenemos miedo y estamos dispuestos a todo. O sea, creo que una de las consignas es que no hay miedo. Exacto. No hay miedo. Nos quitaron tanto, una de las es, nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. No es una. Y si eso pasa, no hay fuerza que pare eso. Más posibilidades. Sí, sí. Las Fuerzas Armadas chilenas. ¿Cuál es la situación de las Fuerzas Armadas chilenas hoy? ¿Son las mismas Fuerzas Armadas que durante la época de Pinochet o son Fuerzas Armadas distintas? Me responde cuando regresemos a los comerciales, por favor. Claro. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Pablo, acerca de las Fuerzas Armadas chilenas. ¿Son las mismas? Sí. ¿De la época de Pinochet? ¿Han cambiado? ¿Han aprendido? No. Siguen respondiendo a los intereses de los grandes ricos, digamos, del sector social más alto. Se ha visto también la brutalidad con que han reprimido en los toques de queda, en la noche, y cómo actúan, pues que es la misma. Ha habido algunas señales, hay un video de un carabinero, no un militar, que se salió del lado represivo y se fue a la marcha y empezó a llorar. Y la gente que hacía lo abrazaba, lo aplaudía y lo abrazaba. Hay un video por ahí viral que se hizo. O sea, el carabinero pasó, se sacó el casco y estaba llorando. Y bueno, lo abrazaron. Un caso nomás. Creo que hay otro, vi una foto de un militar, no sé, era montaje, que bueno, se tapa la cara y dice que él no va a reprimir a su pueblo. Pues, pero hay que trabajar eso y los mensajes también hay algunos flyers de estos que circulan en internet, o especie de meme, soldado no mates a tu pueblo, soldado, o sea, dirigiéndose a soldados, porque los mandos militares, los mandos esos sí son los mismos que son capaces de hacer todo para proteger los intereses de los más ricos. Sí, como ellos lo hicieron. Entonces, pero el soldado, que realmente el soldado es de sectores populares, pues con ellos hay que trabajar para ¿Cómo que has visto la dictadura desde este momento, desde la actualidad? ¿Cómo has visto la dictadura por la sociedad chilena? Sí, en general, o sea, el tema del sigue polarizando como antes. Sí, claro. La opinión entre quienes apoyan. Sí. O sea, la derecha tiene un discurso que es
reprochamos los crímenes que se cometieron, las torturas, las desapariciones, pero realmente el modelo económico que el modelo implantó, se ha visto que fracasó. ahorita, Por claro. eso digo que se debilitan los símbolos de la dictadura. Exacto. Pero siempre una derecha que, bueno, entonces oportunistamente, porque además fueron los mismos que estuvieron los actores civiles de la dictadura, que decían que, bueno, no sabíamos de esto y, bueno, ahora lo reprochamos, pero, bueno, el modelo y la Constitución sí es un éxito, así que sigamos por este camino. Ahí ya surgió ahorita últimamente una una ultraderecha, representada por José Antonio Kast, que es además un hijo de oficial nazi que escapó cuando ya venían perdiendo la guerra, escapó y se llegó a Chile, y después participó en la dictadura de Pinochet. Ese es alguien como Bolsonaro que reivindica la dictadura, reivindica a Pinochet. O sea, más un personaje no tan grotesco como Bolsonaro en términos de racismo, pero sí de que reivindica la dictadura. No es tan primitivo como Bolsonaro. Exacto. Y él tiene un porcentaje, sacó en la última un 7%. Fundó ahora un partido que se llama Partido Republicano, que se autodefine extrema derecha y bueno, pero la mayoría de la población sí, o sea, ve a la dictadura como los crímenes de lesa humanidad, como todo lo que cometió. Pero eso se supo, vino a darse cuenta la gente, porque los medios lo tenían hablaban de supuestos detenidos hasta los finales de los 90. Todo explotó cuando detuvieron a Pinochet en Londres. Ahí ya fue que, como fue un escándalo mundial y todo, ya se habló ya más concretamente de que habían realmente detenidos desaparecidos, de que habían violaciones, que habían torturas. Sí, hay un informe, ¿no? Un informe de la verdad. Que exacto, el Valech. Las atrocidades, Sí, ahí están descritas cosas terribles. Terrible. Y se hizo eso en los 2000, después en el informe Valech se llama. Se hizo creo que en el gobierno de Bachelet, creo que fue. Por ahí. Bachelet o Lagos, sí. Sí, algunos. Hubo uno antes del informe Reich, principios de los 90, pero este fue mucho más detallado. Mira, se está hablando de que hay venezolanos participando en las movilizaciones, dirigiendo las movilizaciones, infiltrados, que Maduro prácticamente dirige los estallidos. Sí, Piñera, ¿Qué se dice en Chile sobre este argumento? En Chile los que lo llegan a creer creo que son lo que dicen que lo creen, debe ser como la extrema derecha, así, claro. Esto que te decía, pero en las manifestaciones nadie habla de eso ni nada. Y ni siquiera Piñera como que lo quiso insinuar diciendo que detrás o sea, dijo que había una organización detrás de todo esto, poderosa, un enemigo, y por eso habló del estado de guerra. Pero no fue como Lenín Moreno que dijo que sí, que estaba directamente detrás de Maduro. Eso no. Tú ves en las redes sociales algunos, si lo buscas bien, te sale alguno que otro que eso. Y, por ejemplo, sale el video de Nicolás Maduro el domingo pasado cuando dice estamos cumpliendo los objetivos, todo irónicamente riéndose, que se están cumpliendo los objetivos del Foro de Sao Paulo, porque le echan la culpa al Foro de Sao Paulo, al Castro. Lo que es cierto es que estos argumentos, estas explicaciones de la derecha con relación a la crisis, no encuentran eco en la sociedad chilena. No, para nada. No son creíbles. O sea, que si dice eso es como va a quedar en ridículo total, porque la sociedad chilena está clarísima de que son unas cuestiones del modelo económico. Pues. Claro. Mira, es Chile, es Ecuador, es Perú, es Colombia, es Brasil, es México, Argentina, Uruguay, Bolivia. Hay un renacer del progresismo, de la izquierda. Hay un renacer de los pueblos, después de una breve noche neoliberal en algunos países de Sudamérica. ¿Qué piensa? ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Qué está pasando en América Latina? Creo que es una disputa de querer restablecer, o sea, después de todo este ciclo de progresista que se inició en Venezuela con el comandante Chávez, y después vino esta arremetida, digamos, de golpe de Estado en Honduras, 2009, todos en Brasil, en Paraguay. Las tentativas insurreccionales en Venezuela, la judicialización de la política en el caso de Brasil y Argentina. Y en Ecuador la traición de Moreno. Y ahí como que se perdió terreno en ese sentido, aunque se mantuvo Bolivia, se mantuvo Venezuela, Nicaragua, Cuba, en fin, Uruguay. Pero hay otra nueva ola progresista,
esa brisa bolivariana. Sí, sí. No, y la experiencia neoliberal, claro, o sea, desacreditó los modelos, desacredita sus liderazgos, sí. Dejan de ser percibidos como alternativa ante la falla de la izquierda y el progresismo. Los que vivieron esta época de progresismo o antineoliberal, digamos, que de los gobiernos, estos ciclos de izquierda progresista, los que lo vivieron y han pasado a la derecha, administrada por estos gobiernos de derecha impuestos, se han dado cuenta, o sea, han querido regresar de nuevo a lo antineoliberal. Creo que en el fondo es eso, la reinstauración del neoliberalismo contra el fin del ciclo neoliberal. Exacto. Definitivamente. Y vemos que, no sé, en Honduras, después del golpe de Estado, han hecho estafa y está gobernando un narcotraficante. Pero bueno. Es un cambio de época. Sí. Hay nuevos actores, nuevas movilizaciones. ¿Qué símbolos, qué gramáticas, qué relatos observas que están emergiendo en este proceso de despertar? Pues creo que es hacia las consignas, por ejemplo. O sea, son las bueno, creo que las demandas sociales como tal, y que, digamos, se agrupan en la unidad de otros sectores. Creo que es un signo interesante de este proceso, ¿no? Pero que eso, en el fondo, creo que también es como eso, la defensa de los derechos ganados, conquistados. O sea, en Ecuador, cuando le quieren subir digamos, la gasolina subvencionada, que elevaría los costos de la vida brutalmente, entonces inmediatamente responden con que no. Y así en Argentina han visto la precarización que significó todas las demandas, todo el gobierno de Macri, una precarización, o sea, un empobrecimiento de grandes sectores, que no fue por una crisis, sino que fue o sea, deliberadamente. Cambiar, entonces, pues, quieren volver a tener los derechos que tenían antes, o sea, que tuvieron durante los momentos del progresismo. Entonces, tal vez no hay los mismos referentes de liderazgos como lo fue Hugo Chávez, como lo fue Lula, en esos momentos, como fue los Kirchner. Inevitablemente van a surgir. Sí, ¿no? Van a surgir otros y eso. Ahora se habla, no sé, el Grupo de Puebla habla de que, bueno, tal vez uno de López Obrador pudiera asumir eso, aunque él es muy delicado en el tema internacional. Otros hablan de que Fernández pudiera ser el que asuma también ese liderazgo. Hablando de liderazgos continentales, a eso me refiero, sí. Mira, para terminar, Allende, el símbolo de Allende, ¿permanece? Sí, aún totalmente. Después de 40 años, más de 40 años. Sí, en Chile, en estas movilizaciones siempre he estado, en toda movilización por dictadura, siempre he estado, en cualquier movilización siempre he estado. No es que todos sean allendistas, pero es una figura que al menos se respeta. Y que es reconocida. ¿No? Que es reconocida. E internacionalmente también. O sea, de hecho, todos estos gobiernos que hablamos, progresistas de izquierda, era como un referente, ¿no? Claro. Otilio Borón dice que es como el precursor de todo este era, cambio de época, que empezó con Allende. Con Allende, por hacer transformaciones sociales profundas, por la vía pacífica y democrática. Exacto. Entonces siempre fue como un referente de este ¿Y cómo te siglo sientes tú XXI. como nieto de Allende en este momento? Pues la verdad, cada vez con una gran responsabilidad, obviamente un orgullo y todo, pero responsabilidad con que hay que, pues, involucrarse ahora, claro, más activa en donde uno pueda ser más útil. Yo no defino si es una carrera política, o sea, donde llegue cuando en su momento a Chile, va a ser donde vea que pueda ser más útil. Mucho hablan de que podría ser un factor de unidad, ¿no?, en la izquierda, porque la figura de Allende sí es un factor de unidad de los movimientos sociales y de los partidos de izquierda. O sea, el símbolo, ¿no?, hablando del simbolismo, Allende es un factor de unidad. O sea, no hay nadie de izquierda, tanto hasta de los anarquistas extremos, que lo reconocen, y entonces como que tratar de articular unidad pudiera ser un espacio que es fundamental. En Chile siempre ha estado fraccionada, pero sí ahora que es una oportunidad histórica, si la izquierda se une, sí puede realmente llegar a hacer los cambios necesarios. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por este análisis situacional. Muchas gracias por la invitación. Mucha suerte. Ojalá, eso. Ahora el Monitor País, Interlaces, después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional
en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Según los estudios más recientes de Interlaces, 83% de los venezolanos está de acuerdo con que lo mejor para Venezuela es un modelo económico mixto, donde existan diversas formas de propiedad, empresas del Estado, empresas privadas y empresas de propiedad social. 60% está de acuerdo con que la economía de un país debe conducirla el Estado y no la empresa privada. 78% está de acuerdo con que el Estado debe establecer reglas económicas claras por las cuales se guíe la empresa privada. 88% está de acuerdo con que el gobierno debe promover la inversión privada, nacional e internacional. 79% de los venezolanos considera que es más importante que el gobierno dialogue y establezca acuerdos con los empresarios, mientras que 19% considera que es más importante el diálogo con la oposición. 77% de los venezolanos está en desacuerdo con las sanciones económicas y financieras que aplica Estados Unidos contra Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder. 75% rechaza la tesis de la salida ya del presidente Maduro mediante un golpe de Estado o una intervención militar extranjera y opina que las decisiones sobre el futuro del país deben ser tomadas a través de elecciones. Entre los años 2005 y 2018, el gobierno de Venezuela incautó más de 700.000 toneladas de drogas, de las cuales el 75% fueron decomisadas en estados limítrofes con Colombia. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los invito a un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.